Quiero que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, te alabamos, Señor, en esta preciosa mañana. Estamos leyendo tu bendita palabra en esta hora, Señor. Sé que tú estás en medio de esta congregación. Algo maravilloso está sucediendo en cada vida en esta mañana. Como también queremos que a través de tu palabra, Señor, en esta mañana nos puedas hablar a cada uno de nosotros y se pueda cumplir el propósito por el cual se ha leído esta palabra, Señor. Para que des vida, aún aquel que esté muerto le des vida en esta preciosa hora. Porque tu palabra puede hacer la diferencia, porque tu palabra puede hacer el cambio, porque tu palabra puede hacer la transformación en esa vida, de pasarla de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, en el nombre de Jesús. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Digan todos ustedes conmigo: Jesús. Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Pueden sentarse en esta preciosa hora. Oh, bendito sea el nombre del Señor. No sé si haya un hermano que me pueda dar un poquito más de luz acá en esta zona nomás, por favor. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús, como nos enseña la teología, se reconoce a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, siendo que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Significa que Jesús es un ser increado, que es un ser eterno, que es un ser todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y no solamente eso, sino que a través de las sagradas escrituras, la palabra nos enseña que nada de lo que es hecho
o nada de lo que nosotros podemos ahora contemplar había sido hecho sin el poder de la palabra de Dios. Colosenses, pueden ir a la carta a los Colosenses. En su capítulo 1, versículo 15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Oiga bien el siguiente versículo, el 16. Porque en Él, ¿en quién? Es en Cristo. El apóstol Pablo nos está especificando la persona a la cual se está refiriendo. Es a Jesús. Dice que en Él fueron creadas. En otras palabras, Él diseñó antes de empezar a crear. Él es el que hizo el diseño del universo. Él es el que dijo: el cielo tendrá tantas medidas, como igualmente a la tierra también primero planificó cuáles iban a ser sus medidas, para después echar a andar la obra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo: ese es mi Dios? Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o sean potestades. Todo fue creado por medio de, digan todos conmigo, todo fue creado por medio de Jesús. Vuelvan a decir conmigo: Jesús. Todo fue creado por medio de Él, por Jesús. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Por medio de Él. Y luego añade: y para Él. Mira, hermano, Dios en su creación tiene un gran compromiso con los seres humanos. Dios con su creación tiene un gran compromiso. Porque desde el momento que Dios diseñó hacer al ser humano, había un propósito más allá del que nosotros entendemos. Y era un propósito de vida. Era un propósito de estabilidad. Era un propósito de hacer una nación, de hacer un pueblo para su honra y para su gloria sempiterno. O sea, fue para toda una eternidad. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Colosenses, el versículo 17 dice que no solamente los creó, sino que todavía se encarga de darles mantenimiento. Revisa a su pequeño sol y va a ver si el sol le hace falta combustible. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Luego se pasea allá por el mar y dice: oh, sí, todavía tiene agua. En otras palabras dice Dios: hay vida. Todavía hay vida. Se pasea por los polos y bendice los polos, la fuente, todo lo que Dios ha creado. Dice que le da mantenimiento. Si la Biblia dice que aún hay seres que no trabajan ni hilan,
Y Dios les da mantenimiento. ¿Cuántos de ustedes en esta hora pueden confesar que ustedes tienen mantenimiento porque Dios se los da? ¿Cuántos de ustedes pueden confesar en esta hora que están vivos es porque Dios les da la vida, porque Dios les da la salud, porque Dios les da el aire que respiramos? Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria en esta mañana. Porque Dios ha mostrado estar en medio de su pueblo. Dios ha mostrado estar en medio de su congregación. Dios está cumpliendo con nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos creen que Dios está cumpliendo con nosotros lo que Él nos ha prometido? Si tú ya le hiciste una lista grande, como decía nuestra hermana, al Señor, y hay mucho que todavía no ha sido contestado, nomás ten paciencia. Nomás ten paciencia, porque a su tiempo Dios se manifestará. Y Dios se manifestará en el tiempo perfecto, en el tiempo que Él crea necesario, en el tiempo en el cual diga: es ahora el día, es ahora la hora, o es ahora el momento cuando yo voy a actuar y voy a demostrarle a la congregación que yo soy el Dios Todopoderoso. Dios nomás está esperando ese momento, pero está tratando de ver en ti que tanto le amas, que tanto tienes paciencia, que tanto puedes soportar. Él sabe que tú puedes todavía cargar con esa carga. Él lo sabe. No te quejes, porque Él sabe hasta dónde puedes llegar con esa carga. Solo Jesús dice: acuérdate que yo he cargado con todas tus cargas, y no solamente con la tuya, sino con la del todo el pueblo. Y todavía no me he quejado, todavía lo he hecho con gozo, todavía lo he hecho con amor. No te detengas, no te pares. Levántate donde quiera que estés y alaba el nombre del Señor, porque a su tiempo Dios se manifestará. Oh, aleluya. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios y todo su ejército. Y que todo lo que Dios creó fue por medio de Él y para Él. La Biblia en el libro de los Salmos nos habla acerca de esa obra magna que Dios hizo para crear de la nada lo que ahora nosotros podemos ver y lo que no podemos ver. En Job capítulo 38, usted puede encontrar una conversación de Jesús con Job. Me gustaría que fuéramos al libro de Job, capítulo 38. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. El Señor dice la Biblia: Jehová respondió a Job desde un torbellino y le dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, le dice Jehová, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Solo puede imaginar cuando Jehová le está preguntando a Job, solo para poder formar la tierra, el diseño que él ya había antes preparado para luego ejecutar la obra de la creación de la tierra. Y no voy a leer más porque todo el capítulo 38, luego el capítulo 39, está Dios describiéndole a Job todo lo que él había hecho por su creación. Porque Job, hasta en cierto punto, él quiso como enaltecerse por su sabiduría, por su conocimiento, por haber descubierto que la prueba que pasaba, pues él sabía que venía de parte de Jehová y cuantas cosas más. Y de alguna manera se quiso sobrepasar a la autoridad que Dios le había dado a Job. Y en el capítulo 40 dice que además respondió Jehová a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios. ¿Hay alguien que quiere disputar con Dios en esta mañana? ¿Hay alguien que quiere disputar delante de Dios, de los que nos están viendo a través de internet? Simplemente responda a esto. Describa toda la obra magna de Dios, como Dios la formó, para ver si tú estabas allí o no estabas. El versículo 3 dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. Ahí Job estaba reconociendo y dijo: en realidad que no sé nada. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Señor, de oídas te había oído. ¿Cuántos le pueden decir al Señor: Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven? Alguien le puede decir: ahora mis ojos te ven. Ahora mi espíritu te siente que estás en medio de nosotros. Ahora mi espíritu te siente que te estás moviendo en medio de la congregación. Ahora mi espíritu me dice que estás enviando palabra a cada uno de los que están presentes en este lugar. Oh, porque Dios quiere, óigame bien, Dios quiere que todavía reconozcamos el poder que hay en Él. Que Dios no tiene límites. Que Dios es el todo. Diga conmigo: Dios es el todopoderoso. Que no hay nadie quien se pueda igualar a Él. Hermanos, pero ese Dios todopoderoso, ese creador de todas las cosas, de los cielos y de la tierra, de lo que existe en los cielos, de lo que existe en la tierra y aún debajo de la tierra, es un Dios que tiene compasión. Es un Dios que tiene amor. Es un Dios que se derrite en amor por su creación. Diga conmigo: es un Dios que se derrite en amor por sus generaciones. Vaya conmigo al libro de Juan, por favor. Libro de Juan, capítulo 1. Versículo 1 en adelante leemos la palabra del Señor.
Y aquel verbo, en griego, verbo es logos. Y lo que significa es palabra. Y la Biblia en los libros de los Salmos, que no le leímos por el tiempo, en el Salmo 33, dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y la lectura de la carta que hemos estado leyendo dice que nada de lo que ha sido hecho fue hecho, sino que por la palabra de Dios. Pero luego la Biblia dice aquí en Juan capítulo 1, versículo 1: en el principio era el verbo, en otras palabras, en el principio era la palabra, la que le dio vida a todas las cosas. Y el verbo era con compañía, ¿verdad? Con Dios. Y luego, ¿qué dice? Y el verbo era Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No estamos equivocados en la enseñanza. La enseñanza de la palabra del Señor nos está aclarando que Jesús también es Dios. También es Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Y Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. O sea que este estaba desde el principio de la creación. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Digan todos, por favor. ¿Por quién? Por Jesús. Es que lo que las Sagradas Escrituras nos están descifrando a través de la palabra del Señor es que nosotros estemos 100% seguros de que Jesús es Dios. Que Jesús tiene la misma, el mismo componente. Del Padre y del Espíritu Santo. Comparten la misma esencia. Y como comparten la misma esencia, por eso la palabra nos está clarificando acá que Él es Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y como hay un coro, ¿verdad?, que la iglesia se goza alabando al Señor porque ha venido tu luz, porque tu luz está resplandeciendo en medio de ti, en medio de su congregación, en medio de su pueblo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo, aquella palabra que fue creadora del universo, un día descendió del cielo a tomar forma de un hombre. Y la Biblia dice: y vivió entre los hombres, vivió como hombre, soportó las tragedias o el ímpetu de la situación en la que se vivió en su tiempo. Pero a pesar de las situaciones que se estaban viviendo en su tiempo de niñez, Él esperó con paciencia el momento en el cual Él sabía que se tenía que manifestar al mundo.
el momento en el que él tenía que manifestarse y demostrarle a la humanidad que le ama con un amor eterno, que le ama con un amor profundo. Por eso la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha enviado a su Hijo unigénito. Se llegó el momento de manifestarse al mundo. Se dio cuenta que Juan el Bautista había salido predicando el mensaje del arrepentimiento por la ribera del Jordán. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Sí, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ciertamente yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero tras de mí viene otro que es antes de mí. Oiga la revelación que tenía Juan el Bautista acerca de la persona de Jesús, que es antes de mí, del cual yo no soy digno. Según la historia, Juan el Bautista era un hombre consagrado para Dios. Era un hombre que había entregado su vida a Dios y que estaba muy a los pies de la ordenanza que Dios le había dado. Pero cuando estaba hablando acerca de la persona de Jesús, decía: yo no soy ni digno de desatar la correa de su calzado. Yo los estoy bautizando en agua, pero Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Eso es la promesa que Dios le había dado a Juan, la cual Dios tenía que manifestar a su tiempo. Y se fue acercando Jesús y llegó donde estaba Juan y le dijo: vengo para que me bautices. Juan se sorprende y le dijo: ¿cómo que tú vienes a mí para que yo te bautice? Yo es necesario que sea bautizado por ti. Reconocí a Juan: por si he pecado, por si te he desobedecido, por si no he entendido tu palabra, yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Pero Jesús le dice: Juan, deja, porque así es necesario que cumplamos toda justicia de Dios. Y entonces Juan viene y lo bautizó. Y dice la Biblia que cuando Jesús subió del agua, de repente dice que del cielo estaba descendiendo el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, que vino y se asentó en la persona de Jesús. Cuando el Espíritu Santo había descendido y se sentó en la persona de Jesús, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Porque Dios había mandado a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Aquel Dios todopoderoso, sempiterno, omnipotente, creador de todo el universo, de un vasto universo, que hasta el día de hoy le da mantenimiento. Que ese cielo se sujeta a la palabra que Él le dio. Que la tierra se sujeta al mandato que le dio. Que el mar se sujeta a las órdenes que se le dio. Pero la raza humana le había desobedecido. Aquellos pequeños seres humanos no se sujetaron a la palabra del Señor, sino que le fueron rebeldes, le fueron desobedientes. Que Dios mismo le dijo a Adán: ¿por qué has desobedecido al mandato que yo te di? Tú no entiendes el plan que yo tengo para con ustedes. Ustedes no entienden el plan que yo tengo para ustedes. Yo tengo promesas de vida y no de muerte. Yo tengo promesas de salud y no de enfermedad. Yo tengo promesas de ustedes de vida eterna. Y esa fue la causa
por la cual dice la Biblia que Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Llegó el momento que tenía que pagar el precio. Llegó el momento donde se tenía que marcar exactamente la forma de poder perdonar el pecado que la humanidad había hecho. Y eso solamente era a través de la sangre derramada del Cordero. Era la única fórmula que había. Solo era a través de sangre. Pero no tenía que ser de sangre inmunda, de sangre imperfecta, sino que tenía que ser la sangre de un cordero que fuera perfecto, que no tuviera mancha, que no tuviera defectos. Era lo único que podía servir para quitar el pecado de todos nosotros. Dios le dio una gran exhortación a su pueblo. Deseo leer esta parte para luego continuar. Para que vea hasta dónde Dios estaba dolido por la desobediencia del pueblo. Hasta dónde pudiéramos decir Dios está dolido por la desobediencia de la humanidad hoy en día. Por el camino que la humanidad está agarrando hoy en día. Que en vez de venir a Dios y sujetarnos aún más con todo el conocimiento que tenemos hasta hoy en día, el hombre se está volviendo más rebelde, el hombre se está volviendo más imprudente, el hombre se está volviendo más ateo, el hombre se está volviendo en contra de la misma palabra del Señor. Y hay muchos hoy en día que están estudiando las Sagradas Escrituras, pero no la están estudiando para tener una revelación perfecta del Espíritu Santo, sino para poder acuñar sus ideas, para darle vida a sus ideologías. ¿Y qué ideología podrá ser más que la mente rectora del Todopoderoso? ¿Qué ideología se podrá levantar que va a tener el poder de desafiar a las Sagradas Escrituras si la misma Escritura es la misma palabra de Dios? Las mismas Escrituras es Dios mismo. Es Dios mismo. Por eso las Sagradas Escrituras, así como Dios es eterno, también su palabra es eterna. Así como Dios no falla, tampoco su palabra fallará. La Biblia dice que ni una jota ni una tilde. Oiga, eso es muy grande. Ni una jota ni una tilde fallará hasta cuando todo se haya cumplido tal como el Señor lo mandó. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Le dice Isaías al pueblo la palabra de Jehová. Y Jehová está poniendo por testigo a los cielos y a la tierra. Y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey, el animal, el buey conoce a su dueño. El asno, otro animal, conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser aún castigados o castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en ella cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. Y luego le dice Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
estoy mostrando el camino de la vida. Te estoy mostrando el camino de la eternidad. Te estoy mostrando el camino que yo he trazado para ti. Y te estoy diciendo en esta mañana, por favor, escucha a tiempo mi voz. Escucha mi voz, oye mi voz. No me seas rebelde. Porque ahora yo estoy por ti aquí en este lugar. Ahora yo estoy aquí para cumplir lo que te he prometido. Dios sabe la situación en la que tú estás viviendo, la que estás pasando. Dios la sabe muy bien. Pero muchas veces tú vienes y nomás quieres ponerles las cargas solo sobre a Dios. Y muchas veces Dios quiere que en medio de esa prueba, en medio de esa carga, en medio de esa enfermedad, que le alabes, que le glorifiques, que le reconozcas que Él es Dios sobre todas las cosas. Y que puedas decir las mismas palabras que dijo el patriarca Job: aún si Él me matare, en Él esperaré. Porque no hay otra esperanza para el pueblo, no hay otra esperanza para la iglesia, es solamente Jesús. Es el único nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Se llegó el momento de que el Cordero tenía que llegar a la cruz para así derramar la sangre que había sido prometida para que se efectuara la redención de la humanidad. Lo maltrataron, lo golpearon, le dieron de golpes en la cabeza, le rajaron todo su cuerpo. Como lo describe el profeta Isaías en el capítulo 53, todo eso le pasó a Jesús y aún más. Dice que lo clavaron en la cruz. Lo clavaron en la cruz. Y en cierta hora, cuando Jesús ya solamente le faltaban como 3 horas para morir o para entregar su espíritu, dice que la tierra se llenó de tinieblas. La tierra, el sol se oscureció. El sol se puso de luto en el momento que el Cordero de Dios estaba crucificado en la cruz. Cuando llegó la hora, cuando la Biblia dice que Jesús entregó su espíritu al Padre. En el momento que Jesús entregó su espíritu al Padre, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó en dos. Oh, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Yo no sé si usted puede entender que cuando la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en dos, es que Dios estaba abriendo el camino. Dios estaba abriendo el camino para que tuviéramos acceso al lugar santísimo con Dios. ¿Me está entendiendo? Porque fue que se rompió el velo que hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Es porque ahora, a través de la sangre que había sido derramada en la cruz del Calvario, todos, judíos y gentiles, tenemos acceso a llegar hasta la misma presencia de Dios. No hay obstáculo, por la sangre de Jesús lo podemos hacer. Pero solamente es a través de la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre ese Salvador y Señor Jesucristo está fundada la que hoy conocemos como la iglesia del Señor. La Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. En los cielos
todas las potestades que Dios creó, todos los seres espirituales, todos los ángeles, todos los serafines, todos los querubines, honran el nombre de Dios. En la tierra, todos los animales que Dios creó, todas las cosas que Dios creó, y la raza humana misma, ¿qué dice la Biblia? Sí, reconocerán el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún los muertos que están debajo de la tierra reconocen el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que cuando Jesús murió descendió a las partes más bajas de la tierra? Y que les fue a predicar a los espíritus encarcelados que en otro tiempo le fueron rebeldes. Sí, Él fue allá y les predicó. Y sin duda pienso que como se refería a gente antidiluviana, les ha de haber dicho: aquí estoy, aquí está la resurrección y la vida. Y les digo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que voy a tener que cortar esta parte del mensaje, ya está ahí por el tiempo. Pero quisiera invitar al grupo de alabanza, si nos puede entonar el canto con el que inició en esta mañana la adoración a nuestro Dios.